Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Hoy 21 de diciembre, un programa interesante como siempre para todos ustedes. Gracias por estar allí en sintonía de Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino. La Navidad es Cristo el mediador, es el tema que nos va a ocupar en esta mañana. Bien, como siempre nos acompaña en este cercano caminar junto a Jesús, quien les habla, José Luis Coello Mendoza. Bienvenidos a todos, gracias por estar allí. Bien, y como siempre listos acá en la cabina para iniciar entonces este caminar al lado de quien nos dio el diseño original de Dios para la iglesia, entendiendo, amados oyentes, que siempre se trata de su voluntad y todo sea para su gloria. Acerquémonos a Cristo con la oración nos conecta. Bendito Señor, agradecidos estamos por un nuevo día de vida que tú nos regalas. Eres bueno, te pedimos que nos bendigas con tus más ricas bendiciones, tu gracia sobre cada uno de nosotros, los oyentes, Señor, y que sea tu nombre glorificado en este día, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Está sintonizando Conectados al Camino, un espacio bíblico de edificación y crecimiento para todos. De inmediato iniciamos nuestra sección de hoy, Caminando con Jesús. El tema, la Navidad es Cristo el mediador. Nuestro invitado para conversar al respecto, el pastor David Araujo de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, una vez más agradecido por su presencia, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias, hermano, por la invitación y bueno, compartir este espacio nuevamente con ustedes. Bien, pastor, vamos de una vez. Primera Timoteo 2:5, que es el texto base que vamos a trabajar hoy. Señala nuestro Espíritu Santo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, el tema, repito, es la Navidad es Cristo el mediador. Y debo preguntar entonces, pastor, comenzar por allí, ¿por qué hablamos que la Navidad es Cristo el mediador? Bueno, mi hermano, antes de poder contestar definitivamente esa pregunta, debemos contextualizar el hecho de la Navidad. Cuando hablamos de la Navidad, es una conmemoración para recordar lo que es el nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cuál fue el propósito de esa encarnación? ¿Cuál fue el propósito de que Él haya tomado cuerpo humano, haya vivido, haya muerto y haya resucitado? Bueno, su propósito es un propósito que no ocurrió de la noche a la mañana, fue un propósito eterno. Eso es lo que nos lleva a pensar de que el plan de Dios siempre fue planificado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que muchos teólogos conocen como el pacto de redención. Permítame hablar un poco y expandir un poco la idea. Cuando hablamos de pacto, estamos hablando de que nuestro concepto común o popular se trata de un contrato, un convenio, un acuerdo entre dos partes que son iguales y donde cada uno pues hace su parte, hace su propuesta, hacen sus regateos, por así decirlo,
hay una discusión, al final se termina firmando un acuerdo donde ambos pues llegan a una misma idea. Bueno, cuando hablamos de los pactos de Dios, estamos hablando de unos acuerdos o un acuerdo de forma muy diferente. El pacto de Dios, como vemos en las Escrituras, tiene que ver con un acuerdo, pero que es divinamente impuesto. Dios impone un acuerdo para regular la relación que Él tendrá con sus criaturas, es decir, con la creación, o mejor dicho, con el hombre, que es el representante ante Dios de la creación. Recordemos que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza para señorear sobre la creación, así que nosotros somos los responsables de Dios, de la creación ante el Señor. Ahora, esos pactos que vemos en las Escrituras siempre tienen una maldición, una sanción de maldición si se viola ese pacto, o una bendición si se ejecuta. Vemos por lo menos 6 pactos en las Escrituras y un 7º también. 6 pactos. Todos tienen estas características. Dios hace un pacto con una persona en particular. Dios elige a una sola persona como un representante de ese pacto, y todos los que están bajo esa persona o su posteridad recibirán la maldición o la bendición dependiendo de la obediencia a ese pacto del representante. Así que el primero que vemos en las Escrituras es el pacto con Adán. Adán fue el representante de todos nosotros, por eso es que hablamos de la humanidad caída. Apenas nacemos ya venimos a un mundo caído por la maldición a raíz de la desobediencia de Adán. Había un pacto de Dios. Todos los elementos de un pacto están allí en esa relación entre Dios y Adán. Pero luego vemos otro pacto, el pacto de Noé, donde Dios estabiliza toda la creación. Dios dice que no va a negar más al mundo con agua, sino que lo iba a cuidar, lo iba a preservar. Y eso es un pacto que Dios hace. Note que es un pacto unilateral. Dios elige a la persona para hacer pacto. Luego tenemos el pacto con Abraham, ¿verdad? Donde se le promete una tierra, una descendencia y una gran bendición por medio de él, esa bendición de la simiente. Y tenemos el pacto mosaico, donde se entrega la ley de Dios, el pacto davídico con David, donde se le promete que por medio de su línea genealógica vendrá el Mesías, el Redentor. Y por último tenemos el nuevo pacto. Cada uno tiene un representante federal. Estos son pactos que se hicieron en el tiempo y el espacio en que nosotros vivimos. Ahora, hay un pacto que es atemporal, un pacto que fue hecho antes de la fundación del mundo. Eso es lo que se llama el pacto eterno. Y es un pacto que no se hizo entre Dios y el hombre, sino que se hizo entre la propia Trinidad. Permítame leer algunos textos bíblicos que nos anuncian ese pacto. No es una invención, sino que la palabra de Dios lo enseña. Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Más adelante en el mismo Isaías 42, pero el versículo 6 dice: Yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. En uno de los textos más claros está 1 de Pedro 1:18, donde dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. En Hebreos 5:5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y un último versículo
Apocalipsis 13:8, que dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos, hablando de la bestia, los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que estos textos nos hablan acerca de que hubo un acuerdo antes de la fundación del mundo para que Cristo se diera por un pueblo. Dios le entregó en sus manos un pueblo a Cristo. En Juan 10:29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre, hablando de las ovejas de Cristo. Pero también Él fue constituido como heredero del mundo y quien va a juzgar al mundo, como dice en Hebreos 1:12. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero del mundo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces todo esto nos habla acerca de que ese acuerdo intratrinitario donde Dios el Padre se compromete, como dice en Isaías 41, yo lo voy a sostener, Él es mi escogido, yo le voy a dar mi espíritu, pero también el Hijo se compromete a hacer la voluntad del Padre. A eso Él vino, fue precisamente a eso. Entonces, la Navidad tiene un contexto en el pacto eterno de Dios, en el pacto de redención. Amén. Muy bien explicado, pastor. Continuamos con la sección Caminando con Jesús. El tema, la Navidad es Cristo el mediador. Nuestro invitado, el hermano David Araujo, quien es pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, le pregunto entonces en atención a lo que señalaba al principio, si Cristo es constituido como mediador, ¿en qué consiste la mediación de Cristo? Bueno, como Cristo es un mediador entre Dios y los hombres, entonces Él tiene un propósito de forma vertical, tanto de Dios hacia los hombres como de los hombres hacia Dios. Entonces permítame hablar de estos dos ámbitos de la mediación de Cristo. Cuando hablamos de Cristo, ¿qué hace Cristo para mediar entre esa relación desde Dios hacia los hombres? La palabra clave es propiciación. Eso es lo que Cristo hace en favor de los hombres ante el trono de Dios. La palabra propiciación significa aplacar o satisfacer. En este caso, de forma concreta, es aplacar la ira de Dios o satisfacer la ira de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, nosotros hemos atraído la ira de Dios. ¿Y por dónde hemos atraído la ira de Dios? ¿En qué radica nuestro pecado? Bueno, no solamente porque pecamos, sino también porque estamos bajo un pacto que nos ha dado una maldición, el pacto de Adán. Entonces todos somos, herederos de esas consecuencias de la desobediencia de Adán. Entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, necesitamos una justificación gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25 es clave. A quien Dios. Esta es la mediación de Cristo con Dios. A Dios, ¿verdad? Que puso, ¿verdad? A quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Y en 1 de Juan capítulo 4 versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ¿verdad? No para que podamos tener un día chévere en el año que llamamos Navidad, donde se den regalos, donde tengamos estrenos, donde, ¿verdad? Cristo no vino para hacer un día festivo. Cristo vino porque Él se colocó en propiciación por nuestros pecados. Cristo propicia, satisface, aplaca la ira de Dios por medio de dos cosas. Número 1, por medio de su obediencia activa. Eso lo vemos cuando Él se encarna y Él vive pulcramente ante los ojos de Dios, bajo la ley, bajo todos los mandatos del Señor. Él cumple verdaderamente lo que Adán no pudo cumplir. Por eso es que en Romanos se nos habla de que Cristo es el segundo Adán, donde el primer Adán falló, Cristo venció.
En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado. No conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, fue contado como pecador, pero él nunca hizo pecado. Es decir, activamente en toda su vida, en sus 33 años de vida, Cristo vivió de forma perfecta, tal como lo demandaba la ley de Dios. Pero no solamente él cumplió en esa propiciación de forma activa, satisfaciendo las demandas de la ley divina, sino que también de forma pasiva. ¿Cómo? En la muerte. Él tomó el lugar del pecador, así que pasivamente él cargó, llevó toda la culpa y toda la ira de Dios. Entonces Dios fue satisfecho, no solamente porque habían platos rotos, por así decirlo. Cristo entonces toma el lugar para llevar el castigo, pero también tiene nuevos platos, tiene justicia, esa la ganó por su vida. Pero en su muerte, Él pudo satisfacer completamente la ira de Dios para otorgarnos a nosotros perdón. Esa es la otra parte de la mediación de Cristo entre los hombres y Dios. Isaías 53:10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Quiso quebrantar, no porque Dios odió al Hijo, sino porque había un pacto y fue contado como pecador, sujetándole a padecimientos. Entonces el Señor Jesucristo hizo expiación efectiva en la cruz del Calvario, pero también por su vida, como dice Romanos 5:10. Pero siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que es por la vida de Cristo que somos contados como justos. No solamente en la justificación es que Dios el Padre nos perdona, sino que nos ve como justos. ¿En base a qué? A la justicia ganada en la vida de Cristo. Eso es en cuanto a la relación entre Cristo y Dios. Pero ahora, ¿cómo se pone Cristo en el medio entre nosotros y Dios? Bueno, Él hace cosas a favor de nosotros ante Dios. Y se nos habla de que hay 3 oficios de Cristo. En resumen, profeta, sacerdote y rey. Solamente quiero terminar esta parte con un texto que aparece en una de las confesiones históricas de la Iglesia Cristiana, la Confesión de Londres de 1689, en su artículo 8, esa declaración hermosa de fe, en el párrafo 10 del capítulo 8, hablando del pacto de Dios, dice lo siguiente. Con esto voy a terminar este pensamiento. Dice, esa cantidad y orden de oficios son necesarios, pues en primer lugar, por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. ¿Quién nos revela a Dios? Cristo. Por medio de Él podemos conocer al Padre. Entonces Dios se colocó a Cristo como mediador para conocer al Padre. Luego dice, y por nuestra separación de Dios y la imperfección de nuestros mejores servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Somos aceptos en el amado, porque Cristo es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec. Y eso, bueno, tiene también, no es según el orden levítico, sino el orden de Melquisedec, que es un sacerdote en ese sentido eterno. Y por último, ¿verdad? No solamente su oficio como profeta, como sacerdote, sino también como rey, dice el texto, y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real de rey para convencernos, subyugarnos, atraernos, someternos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. A Dios, a Cristo sea la gloria. Amén, qué hermoso, de verdad. Bien, vamos ahora a este segmento final. El tiempo avanzó, como dicen, inexorablemente, y ya estamos en este último segmento del programa. Y bueno, vamos a seguir conversando con nuestro amado hermano, el pastor David Araujo, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, le pregunto, la necesidad de la mediación de Cristo y cómo entonces yo debería, o cómo deberíamos
nosotros, o cómo debería impactarnos a nosotros para celebrar esta Navidad como a Dios le agrada? Bien, recordando o entendiendo que la Navidad es un hecho que se ejecuta en la historia de la humanidad como parte de la historia de la redención, como parte de ese pacto intratrinitario atemporal que ocurrió fuera de nuestros confines de tiempo y espacio entre la Trinidad. Entonces hay razones para celebrar verdaderamente la Navidad, pero no como el mundo lo celebra. Deberíamos celebrarlo con una conciencia mejor de lo que lo hace el mundo. Y entendiendo también la necesidad que tenemos de Cristo como el mediador, que más bien la Navidad nos ayuda a recordar, a entender que necesito siempre la mediación de Cristo, necesito y puedo predicar de la mediación de Cristo a otros. ¿Cuál es el tema de por qué necesitamos la mediación de Cristo? Ya lo he estado diciendo y de forma deliberada lo he estado diciendo en este tiempo. Estamos bajo la caída, bajo las consecuencias de la maldición que llevó Adán. Estamos contados como pecadores. No solamente somos contados como pecadores por la transgresión de uno, de Adán, sino que nosotros mismos cometemos pecados diariamente. Así que necesitamos a Cristo. No podemos salvarnos solos. Nuestras obras buenas no pueden alcanzar jamás el estándar divino. Siempre son mediocres, por así decirlo. Siempre están a medias. No alcanzamos en absoluto compensar nuestros pecados y menos añadir justicia a nuestras vidas, porque estamos manchados de pecado. Como decía Jonathan Edwards, aun cuando oro debo arrepentirme por la forma en cómo oro. Porque cuando oro peco, claro. Cuando predico peco. O sea, en todo momento estamos pecando. Aún debo arrepentirme de mi arrepentimiento porque es pecaminoso, como decía Jonathan Edwards. Entonces, somos pecadores. Cuando nos veamos verdaderamente pecadores, ahí es donde podemos clamar por un Salvador o por el Salvador. Entonces, la Navidad es para celebrar, gracias Señor, porque has instituido al mejor de todos, al único mediador que sí puede y que tú le has constituido como mediador de un pacto mucho mejor de todos los pactos que hemos visto en las Escrituras. En Hebreos capítulo 7, versículo 22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En Hebreos 8:6 más adelante nos dice de qué es mejor pacto. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un pacto mejor, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y ahí la comparación o el contraste que hace el escritor de Hebreos es con el pacto de la ley mosaica. ¿Por qué? Porque es mucho mejor el pacto de Cristo, el nuevo pacto, que la ley mosaica. Bueno, porque la ley mosaica jamás fue dada para justificación de nuestros pecados. Así que el nuevo pacto nos redime del pacto, no solamente de la ley de Moisés, sino que nos redime del pacto de obras de Adán. Eso no lo podía hacer el pacto de Moisés o la ley mosaica. La ley mosaica fue dada con otro propósito, simplemente para demostrarnos: necesitas un Salvador porque tú no puedes. Así que podemos celebrar la Navidad de mejor manera, con mejor entendimiento, entendiendo que Cristo es mejor. Cristo es el mediador de un nuevo pacto, que Dios ha cumplido su promesa de enviar esa simiente de la mujer, como dice en Génesis 3:15, Dios lo cumplió en el tiempo. Cuando Cristo nació, vivió, murió y resucitó. Pero no quedarnos también con esa impresión de que voy a celebrar al niño Jesús. No, estamos celebrando al Salvador que vino, al mediador de un nuevo y mejor pacto. Nuestra Navidad debería ser con más alegría, con más entusiasmo, pero con entusiasmo, con conocimiento bíblico verdaderamente, para honrar y glorificar a Dios. Entonces todas estas cosas de estrenos, de comidas, pueden perder su valor
cuando podemos celebrar. Realmente este año puedo celebrar bien la Navidad. No tengo muchos recursos económicos, pero puedo celebrar la Navidad siempre. Siempre podemos celebrar de mejor manera la Navidad. Y hay algo importante, este pacto de Cristo, el nuevo pacto, no solamente otorga perdón y vida eterna a todos los que creemos después que Cristo vino. ¿Qué pasó con aquellos antiguos? Bueno, ese pacto, siempre estas personas fueron guardadas bajo la promesa de este pacto. Así que este pacto es mucho mejor, muy superior a cualquier pacto. Es el pacto de Dios con el Hijo Jesucristo. Excelente, pastor, muy bien. Debo citar rápidamente lo que dijo el ángel en el nacimiento del Señor, cuando señaló que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, y esa es la verdadera presencia en cada uno de nosotros de Cristo como Salvador. Amén. Bien, nos despedimos entonces. Gracias damos al pastor David Araujo por acompañarnos en esta mañana. Pastor, no sé si podemos una oración que están pidiendo por acá, una oración. Adelante. Bueno, le dejo el espacio entonces, porfa. Bueno, terminemos este tiempo entonces ante la presencia de Dios. Amén. Reconociendo la mediación de Cristo de nuestras imperfectas oraciones ante el Padre. Amén. Bendito Dios, venimos delante de ti en el nombre de Cristo, confiando en los méritos y en la mediación de nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro sacerdote, nuestro profeta, el Señor Jesucristo. Gracias porque podemos ser escuchados delante de ti solamente por su trabajo de mediación. Pedimos por aquellas necesidades que hemos recibido aquí en cabina, Señor, aquellas personas que tienen problemas en el matrimonio, aquellos que están en enfermedad, aquellos que están desempleados, Señor. Dios, tú conoces la necesidad de cada una de estas personas. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú tengas misericordia de nuestras miserias, Señor, que tú tengas misericordia de nuestras necesidades, Señor, no solamente para cubrir la temporalidad, nuestro sustento temporal, que cada una de estas cosas, Señor, nos ayuden a fortalecer la fe. Oh Dios, en los problemas matrimoniales, que el esposo recuerde que su papel en el matrimonio es amar como Cristo amó a la iglesia. Que la esposa recuerde que su papel en el matrimonio es sujetarse como la iglesia se sujeta a Cristo. Oh Señor, que aquel que está desempleado que sea diligente, que tú le ayudes, le dé gracias, Señor, para encontrar buen trabajo, para el sustento de su familia y para otorgar para el progreso del Evangelio, Señor. Aquellos, Señor, que están en enfermedad, que esta enfermedad les fortalezca la fe, sea cual sea el resultado de todo ello, Señor, que tú bendigas y fortalezca y prevalezcas la prosperidad de su alma, Señor, que es lo más importante. Gracias, porque podemos contar con Cristo. En tus manos estamos, que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alexis Azuajes estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la producción general del programa, Adriana Osorio de Coello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo.